La consulta popular va, afirmó el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Fernando Villavicencio, después de reunirse con el primer mandatario, Guillermo Lasso, en el Palacio de Carondelet este martes 13 de julio. El legislador aseguró que Lasso cumplirá la promesa de la segunda vuelta presidencial y que en los próximos meses convocará a las urnas para que los ecuatorianos decidan sobre 3 temas. Según Fernando Villavicencio, la consulta se enfocará en la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, la prohibición de la minería metálica en fuentes de agua y la disminución del número de asambleístas de 137 a 70 y un parlamento bicameral. La consulta popular es el punto medular, es el primer paso para desmontar una estructura criminal. Y 2, resolver la crisis en la Contraloría, publicó el asambleísta Fernando Villavicencio en las redes sociales. El presidente Lasso ni la oficina de prensa de Carondelet se han referido públicamente al encuentro con Fernando Villavicencio y sus conclusiones hasta el cierre de esta nota. Al momento, la Comisión de Fiscalización tramita un pedido de juicio político a Pablo Celi, quien renunció al cargo de contralor subrogante hace una semana y permanece detenido desde el 13 de abril pasado por supuesta delincuencia organizada. Pablo Celi deberá comparecer el 27 de este mes de julio para presentar sus descargos. Por su lado, el Consejo de Participación Ciudadana lista un reglamento para el concurso de méritos y oposición que permita designar al nuevo titular de la Contraloría. Alexis Moncayo, en el segmento Pichincha Opina, comenta. 7 de la mañana con 13 minutos. Antes, hacer una breve mención a lo que estamos viviendo ahora con el tema de la vacunación, porque con el gobierno de Moreno no había cómo tener concesiones porque fue un gobierno malo, muy malo, que jugó con el bienestar y la salud de los ecuatorianos porque manejó de una forma total y absolutamente irresponsable la pandemia, porque en sus espaldas Moreno, Juan Carlos Ceballos, Otto Sonnenholzner y todo el equipo que formaba parte de su régimen en ese momento llevan al menos 50,000 vidas. Insisto, a cuestas llevan 50,000 vidas de compatriotas que murieron porque no tuvieron atención inmediata, porque no fueron atendidos, porque no tuvieron a dónde acudir, porque tuvimos un gobierno indolente que mientras la gente se moría, mientras el virus se esparcía por todo el país y con mucha más fuerza en determinados sectores, como en ese momento, hablo de marzo, abril de 2020 en Guayaquil, el gobierno andaba negociando y jugando a la especulación en los mercados internacionales y pagando a los tenedores de la deuda. Y así como fuimos muy duros con el gobierno anterior, y voy a citar lo que nos dijera ayer la doctora Inti Cori Quevedo, especialista en salud pública, al gobierno anterior no le interesaba vacunar a la mayor cantidad de ecuatorianos, no le interesaba traer la mayor cantidad de vacunas para inocular a la mayor cantidad de personas. Lo que le interesaban eran las marcas. Por eso fueron a negociar únicamente con Pfizer. En buena hora, e insisto, así como fuimos muy críticos en el régimen anterior con lo que estaba pasando en torno a la vacunación, creo que ahora hay que reconocer el buen ritmo y de alguna forma también la organización con la que se está llevando adelante el proceso de vacunación y la cooperación que ha existido de parte del Ministerio de Salud Pública con otros niveles de gobierno. Específicamente en este caso hablo de lo que está pasando con el gobierno de Pichincha. Hemos visto también cómo días atrás hablamos de la prefectura de Pichincha y hemos visto también cómo días atrás el presidente Lasso se ha reunido con la alcaldesa de Guayaquil garantizando también el acceso de vacunas para el puerto principal. Acá en la prefectura de Pichincha ha habido una apertura importante también de las autoridades para sentarse a dialogar, deponiendo por un momento las diferencias políticas, ideológicas, etcétera, 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 porque lo primordial, lo esencial en este momento es cuidar de la vida y la salud de las personas, en este caso de los pichinchanos, y en buena hora que la prefectura con su brazo de salud que es Pichincha Humana, más la apertura que ha habido de parte del Ministerio de Salud, se han dedicado a vacunar. Una excelente noticia para la provincia, una excelente noticia también para los funcionarios de la prefectura que han sido ya hoy, creo que entre hoy y el viernes, totalmente vacunados, faltándoles únicamente la segunda dosis. Me confirma Carlitos, ¿no?
Yo, de mi lado, estoy esperando que me toque el turno, todavía está pendiente de asignación en el programa de vacunación de salud pública. Pero lo que sí quiero es, digamos, de alguna forma, reconocer el buen ritmo que hay, la predisposición y la apertura del gobierno, no solo para llevar adelante los procesos de vacunación con los distintos niveles de gobierno, ya sean prefecturas o municipios, sino también a la hora de adquirir vacunas. Entonces, ha habido también la intención de traer la vacuna Sputnik V, la rusa, de traer la Sinovac, la CanSino, etcétera, las vacunas chinas, y eso está bien, porque mientras más vacunas haya, eso es mejor para todos nosotros. Como ayer alguien me preguntaba y me decía, ¿y cuál es la mejor vacuna? Bueno, yo sí soy de los que cree, no porque sea una frase cliché o porque sea una venta de humo, pero yo sí soy de los que cree que la mejor vacuna es la que está disponible y la que te van a poner. Así de sencillo. Pero tampoco les vamos a decir nosotros de que el Ecuador está en el número 1 de cantidad de vacunas. Me aclara Carlitos, ¿no? Y esto es importante. En el caso de los funcionarios de la prefectura de Pichincha, se les está vacunando también a los familiares, lo cual es extraordinario, así que felicitaciones. Pero tampoco vamos a decir que el Ecuador ahorita está rankeando en el número 1 de los países que mejor vacunan, porque eso no es verdad. Se ha mejorado el ritmo, hay en este momento un total de la población del 9.6% de ecuatorianos vacunados con las 2 dosis. El 9.6% de ecuatorianos han sido vacunados con las 2 dosis y eso es una muy buena noticia. La cosa es que sigamos en ese ritmo y reconozcamos también los esfuerzos y el trabajo que se está haciendo para poder conseguir la meta y el objetivo, que es inocular e inmunizar a la mayor cantidad de ecuatorianos, ¿no? Los especialistas en materia epidemiológica, sanitaria, dicen que lo recomendable en estos casos es tener al menos al 70% de la población vacunada. Ojalá se pueda cumplir con esa meta en el menor tiempo posible. Pero tampoco es que estamos rankeando, así que hay que bajarle los niveles de fanatismo, ¿no?, a la hora de informar. Estamos, creo que, déjenme ver, sí, entre los países con más dosis aplicadas por 100 personas en promedio en 7 días, pero después de Singapur, de Portugal, de Suecia, de Canadá, de España, de Malasia, de Irlanda y de Dinamarca. De ahí vamos nosotros, pero son buenas noticias y eso obviamente nosotros lo vamos a reconocer. Lo que está bien, y cuando creamos que se están equivocando, pues también se los vamos a decir. Esta es información que además ustedes la pueden encontrar en la cuenta de Twitter de Carlos Oporto, @CarlosOporto. Él siempre está subiendo información estadística que tiene que ver con la pandemia, ¿no?, y la crisis sanitaria que estamos todavía viviendo. Vamos a hablar del tema que nos ha planteado el profe, que es esta intención de llevar a una consulta popular varios asuntos particulares que han sido planteados en su momento por lo que fuera el Trujillato. Fernando Villavicencio, asambleísta, presidente de la Comisión de Fiscalización, que además hoy va a estar con nosotros en la última entrevista, así que no pueden perderse las entrevistas del día de hoy aquí en Radio Pichincha. Va a estar a las 8:30 con nosotros, el asambleísta Villavicencio, acompañándonos. Estuvo ayer reunido con el presidente Lasso y son algunos temas los que se plantean como parte de esta consulta popular, ¿no? Que además yo sí creo que por lo que ha sido en realidad la historia política de este país, el presidente Lasso también utilizará esta consulta metiendo alguno que otro temita adicional por ahí para volver al campo de lo político y para también de paso medir su nivel de popularidad, que ahora hemos visto según algunas encuestas, digamos, no voy a decir nombres ni empresas, pero encuestas que lo ubican a Lasso con una popularidad superior al 60%. Entonces, esta consulta popular puede ser vista también como un mecanismo para seguir calculando o midiendo esos niveles de popularidad. Pero, ¿qué es lo que se nos va a preguntar a los ecuatorianos? Y esto es algo que lo vamos a conversar con el legislador Villavicencio y que también lo conversaremos en los próximos días con abogados especialistas en materia constitucional. Un organismo que fue creado a través de una constituyente de plenos poderes como es el Consejo de Participación Ciudadana, ¿puede ser disuelto a través de una consulta popular? Creo que es una pregunta pertinente que tendrán que resolverla los especialistas en la materia, ¿no?, los constitucionalistas.
Se plantea también consultar sobre la prohibición de la minería metálica en donde hay zonas con fuentes de agua y también la disminución del número de asambleístas de 137 a 70 y también la propuesta de ir hacia un modelo de parlamento bicameral, ¿no? Más o menos como lo que ocurre en los Estados Unidos o como lo que ocurre en Colombia, donde hay una Cámara de Representantes y una Cámara de Senadores. Lo cual, desde mi punto de vista, y volviendo al tema del Consejo de Participación Ciudadana, me parece que es una novelería que yo no sé si es que nos va a terminar haciendo más bien que mal. Porque podríamos, digamos, hacer la comparación, ¿no? Durante la Constituyente de Montecristi surgió como una muy buena propuesta la de ciudadanizar la elección o designación de las autoridades de control a través de un consejo de participación, que yo creo que en los primeros momentos sí fue un consejo de participación más ciudadano, y fíjense ustedes, tan ciudadano fue que, por ejemplo, Luis Pachala, que hoy es ministro del gobierno del presidente Lasso, fue consejero de participación ciudadana, siendo totalmente contrario a la línea del correísmo de la Revolución Ciudadana, ¿no? Para quienes dicen que el Consejo siempre fue un organismo unipartidista y que era un organismo controlado por el correísmo. Bueno, hasta don Luis Pachala, que hoy es ministro de Guillermo Lasso, fue consejero de participación. David Rosero y Andrea Rivera, militantes, tengo entendido, del Movimiento Popular Democrático, de la Unidad Popular, también fueron consejeros de participación ciudadana. Es decir, no es que per se el Consejo de Participación fue un organismo, digamos, creado para el control absoluto, ¿no? Porque voy a decir, digamos, algo que puede sonar políticamente incorrecto, pero al correísmo entonces se le salió de control, porque se metieron estos consejeros, pero fue de alguna forma ciudadano. Ahora, lo que pasó después ya es otra cosa. Y ahí es que les planteo yo, o sea, fuimos de la elección a través del Parlamento a la del Consejo de Participación Ciudadana, que se convirtió en una novelería muy simpática, porque sí creo que era interesante, al menos en principio, la idea de ciudadanizar la elección de los funcionarios que van a estar al frente de los organismos de control, que después esos procesos terminaron sirviendo para elegir a un Galo Chiriboga como fiscal, mala nota, ¿no? O a un Carlos Pollitt, mala nota también. Entonces, creo que sí hay que ver en los errores del pasado, pero no por esos errores vamos a nuevamente tratar de cometer nuevos errores. Así que lo de la bicameralidad, por lo menos a mí particularmente, me parece una novelería, porque si hoy que tenemos una Cámara con 137 asambleístas, a ratos ese proceso por el que tienen que pasar la elaboración de las leyes, que son 2 debates y elaboraciones previas de los informes de las comisiones, es un proceso extenso, largo, que es bueno que se debatan los temas, que es bueno que haya un parlamento que converse, que dialogue, que discuta las propuestas, las ideas, las reformas, eso está bien, pero capaz que teniendo 2 cámaras lo que vamos a hacer es a entorpecer todavía más estos procesos que ya de por sí son largos, ¿no? Son largos. Así que bueno, este es un tema que lo vamos a conversar y lo vamos a profundizar, no solo con el legislador Villavicencio, que es uno de los proponentes, y recordarles una cosa, ¿no? Esta consulta popular que propone desaparecer el Consejo, que propone la creación de un parlamento bicameral, son propuestas que vienen heredadas del trujillato, que las propuso Pablo Dávila, que además intentaron hacer a través de una enmienda, recordarán ustedes, en medio de la coyuntura electoral, y que no se dio paso en la Asamblea. Entonces, habrá que preguntarnos también si es que el país en este momento está en condiciones de gastarse otros 60 o 70 millones de dólares en un nuevo proceso electoral, cuando recién entre febrero y abril vivimos 2 grandes procesos electorales. Son cosas sobre las cuales sin duda habrá que seguir conversando.